Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 15. Y hemos visto varias características de lo que el Señor hace en nuestras vidas para formarnos como sus siervos. Y cantábamos ahora, es nuestro Dios, Rey, siervo fiel, nos llama hoy en pos de Él. Y ese precisamente es el tema de esta noche. El Señor nos llama en pos de Él. Capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra, porque tenemos el privilegio de abrirla, mi Señor, y reconocer que es tu bendita y preciosa palabra. Hoy te rogamos, mi Señor, que nos guíes a entenderla, a poder comprenderla, mi Señor, y poder tomar decisiones en nuestro corazón, que podamos alabarte, Padre, que podamos hacer los ajustes necesarios en cada una de nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, hablando en nuestras vidas, y te damos gracias por la libertad que tenemos hoy de abrir tu palabra y poder, mi Señor, tener la seguridad de que eres tú el que nos hablas. Gracias, Padre, porque así como mi Señor Jesucristo le expresó a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y comprendemos que esta es la palabra que sale de tu boca y que nos hablas claramente en nuestras vidas en este día, Padre. Te rogamos tu dirección en el nombre de mi Señor. Te damos gracias. Amén. Comienza el versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí. Y en el versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Y ese si alguno viene a mí, es como esa palabra allá en Timoteo donde dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero tenga en cuenta que hay unos requisitos, que hay un costo, que hay un valor. Indudablemente hay un valor para seguir a Cristo. Hay un costo que pagar. Hay que renunciar. Hay que dejar hacer morir, dicen Colosenses. Hay que estar dispuestos a renunciar a una vida, como lo leíamos acá. Y pensaba mucho en si alguno viene a mí. ¿Y qué es lo primero que debemos evaluar en cuanto a cuando yo decido ir en pos de Cristo? Y pensaba en el aspecto de escuchar la voz de mi Señor Jesucristo. Y es indudablemente el primer aspecto que debemos evaluar en nuestras vidas. ¿Qué significa para mí la palabra de Dios, la Biblia? ¿Realmente es la palabra de Dios? Cuando yo la leo voy con ese temor reverente delante de Él, comprendiendo que quien a mí me va a hablar es aquel Dios creador de todo el universo, aquel que dio a su propio Hijo por amor a cada uno de nosotros. Y no solamente escucharla, sino también estar dispuesto a obedecerla. Y pensaba en una frase que se repite a todas las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3. ¿Quién sabe cuál es esa frase que se repite a todas las iglesias? No falta en ninguna de ellas. ¿Cuál? No. Dice, el que tiene oídos para oír,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si evaluamos y nos fijamos en las Escrituras, cada vez que la Escritura nos exhorta a escuchar, son muchísimas veces que vamos a encontrar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a mi corazón. El llamado que el Señor día a día me está haciendo a mi vida. Pero si alguno viene a mí, vamos a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En la versión de las Américas dice, miraré a aquel que es contrito y humilde de espíritu. Contrito y humilde de espíritu. ¿Cuándo oímos estas palabras? Pensaba en la predicación del hermano Samuel el día domingo, que nos llevaba a enfocarnos en un solo versículo. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humilde no echarás fuera. Indudablemente el contexto de Salmos nos habla de un verdadero arrepentimiento. Cuando vamos delante del Señor con nuestro corazón contrito y humillado por causa de que hemos pecado y que necesitamos estar en paz y en santidad con el Señor. En este día el enfoque es en cuanto a venir en pos de Él. La decisión en mi corazón de decirle a mi Señor, yo quiero servirte. Yo quiero dedicar mi vida para ti. Yo quiero que en mi vida se cumpla la voluntad de Dios. Es bien interesante porque para que eso suceda en mi vida, tiene mi vida que estar completamente alineada con el Espíritu Santo. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, indudablemente van a haber muchas decisiones que yo tomo en mi propia carne. Pero si mi vida está completamente alineada con la voluntad de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, voy a cumplir ese propósito para el cual Dios me llamó. Dios nos llamó para que le sirviéramos indudablemente. No vemos otros aspectos en las Escrituras. Siempre el Señor llama con un propósito. Y así como no llamó a personas que estaban descansando, que estaban vagando, que tenían todo el tiempo del mundo, que estaban ya pensionados, en ningún lado se ve eso en las Escrituras. El Señor llamó a personas que estaban trabajando, porque el propósito del Señor era que tenía con cada una de sus vidas, era para que trabajaran, para que trabajáramos para el servicio del Señor. Si hubiera llamado vagos, muy seguramente ¿qué hubiera pasado? Claro, es necesario evaluar ese aspecto de nuestras vidas. El propósito de Dios dice, pero aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bien interesante ese versículo. Que tiembla a mi palabra. Que realmente haya temor y temblor delante de Dios. Que cada vez que abrimos la Biblia, es Dios quien nos está hablando, nos está llevando a evaluar. Y Santiago nos hace la exhortación, dice, pero ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, engañándoos a vosotros mismos. Si yo solamente dedico mi vida para obtener conocimiento, si en mi vida no estoy enseñando lo que Dios, transmitiendo lo que Dios día a día me está dando, yo vengo a ser como ese mar muerto. ¿Saben qué pasa con todo el agua que llega al mar muerto? Absolutamente toda llega al mar muerto y muere.
porque de ahí no sale vida. Claro, llega agua viva, llega agua dulce, llega agua muy buena, pero toda la que entra ahí muere. Así es mi vida cuando se llena de solo conocimiento y ese conocimiento no sale. El propósito de Dios para mi vida es que aprenda la palabra de Dios, la obedezca y también enseñe a otros. Y aquellos que preparamos un mensaje, sabemos cuántas horas necesitamos pasar estudiando la palabra de Dios para poder enseñar media hora. Cuando uno enseña, el que más aprende soy yo mismo. Es interesante que contraste con Salmo 1, ¿no? ¿Quién lleva fruto? Aquel que está en ese río, al lado de ese río de agua viva, de agua corriente, que trae vida, que mantiene ese árbol frondoso, verde, porque el agua está pasando por ahí en todo momento y hay vida. Ese es el creyente cuando realmente decide obedecer la voluntad de Dios. Como leíamos el martes en Juan capítulo 15. Aquel que permanece en Cristo. Aquel que su palabra permanece en Él. Aquel que permanece en el amor de Cristo. Lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, absolutamente nada podéis hacer. Pero me llamaba mucho la atención esa parte, la última parte dice que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. Esas son palabras profundas. Esas son palabras que ojalá queden clavadas en nuestro corazón. Como cuando uno va allá a Santiago 3 y evalúa esa parte donde dice que si alguno es capaz de refrenar su lengua, es capaz de refrenar todo el cuerpo. Esas son palabras profundas. O sea, si yo soy capaz de refrenar mi lengua, soy capaz de refrenar todo el cuerpo. Eso es algo muy serio y eso es algo muy importante para nuestras vidas. Porque muchas veces uno tiene en poco esos aspectos. Pero si yo puedo refrenar mi lengua, puedo refrenar todo mi cuerpo. Son aspectos en las escrituras que es bueno darle la importancia y orar por estos aspectos en cada una de nuestras vidas. Y también dice ahí en Santiago, dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Pensaba, ¿qué es mirar atentamente? Solamente tener en la mañana un devocional, leerla, y si alguien me pregunta a los 5 minutos de qué se trató su devocional, muy seguramente no me acuerdo. ¿Eso sería mirar atentamente? Mirar atentamente es ponerle el sentido a las escrituras. Evaluar lo que Dios está hablando a mi vida y cómo esa palabra me lleva a en mi vida a hacer ajustes necesarios. Sí, estoy fallando en esto, el Señor me está mandando a hacer tal cosa, es necesario cambiar ese aspecto en mi vida. Es necesario transformarlo. Es necesario dejar todo aquello que yo era y de aquí en adelante decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Porque he hecho lo malo delante de tus ojos, como dijo David. Y David se arrepintió de corazón. Vemos a David volviendo a cometer el mismo pecado. Tuvo que asumir sí las consecuencias. Pero fue un hombre que realmente se arrepintió de corazón sincero delante de Dios. Y no siguió haciendo lo mismo que venía haciendo. Entonces dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, es necesario mirar atentamente las escrituras y perseverar en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Mire el aspecto de venir a Cristo y escuchar la voz de Dios, pero también obedecerla. ¿De qué me sirve a mí escuchar si no estoy dispuesto a obedecer? Eso es tener en poco la palabra de Dios.
Eso es tener como algo sin importancia lo que Dios me está hablando. Y cuando Dios me habla de un aspecto que es necesario cambiar en mi vida, Dios me habla de una y de otra manera. Siempre me enfoca y me lleva a lo mismo. Y debemos orar al Señor que tengamos un corazón sensible a su voz, para que obedezcamos a su palabra, para que miremos atentamente en su perfecta ley, la que me da la libertad, para perseverar en ella y para no ser un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y termina con: bienaventurado es quien tal hace, prosperará en todo su camino. Es necesario, cuando evalúo este en pos de mí, evaluar la disposición que hay en mi corazón. Primero, evaluar el aspecto de escucharlo. Y también el obedecerlo. Pero también disponer mi corazón para que Dios haga con mi vida conforme a su voluntad. Que yo pueda decirle a mi Señor: Señor, ¿dónde quieres que yo trabaje? Sea mucho, sea poco, pero que sea en el lugar, en el tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que estemos dispuestos a renunciar, a dejar, que estemos dispuestos a que realmente Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Y yo pienso que cuando una persona toma una determinación de irse de misionero, de ir a la India, a una tribu indígena, como mi hermano Byron, que cambió de país, dejó toda su familia, yo pienso que una decisión de esas no la toma una persona inconstante en el Señor. Tengamos plena seguridad de que no es así. Cuando yo tomo una decisión de esas, es porque yo sé en quién he creído, porque yo sé a quién estoy sirviendo y estoy dispuesto a dejar, a decirle a mi Señor: no quiero servirte desde mi comodidad, porque servir a Dios desde nuestra comodidad, cerca de nuestra familia, realmente es muy fácil. Pero que no se haga como nosotros queremos, sino como el Señor tenga dispuesto para cada una de nuestras vidas. Vamos a Isaías, ahí mismo, Isaías 29. Pensando en un versículo que es muy conocido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, Mateo 15:8 está. Pero quería ver este pasaje de Isaías que nos da la misma idea. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es necesario evaluar en mi vida qué tan dispuesto estoy realmente a servir a mi Señor. Dice de Esdras que él había preparado su corazón para 3 aspectos en su vida. Y hablando conforme a la palabra de Dios. Dice: porque Esdras había preparado su corazón. ¿Quién preparó el corazón de Esdras? Él mismo. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para hacer 3 cosas. La primera de ellas, para inquirir la ley de Jehová, para estudiarla, para conocerla, para llenarse de conocimiento, para poder defender la doctrina. Es muy clara, dice: para aplicarla. O sea, él primero preparó su corazón para conocer la palabra de Dios. Segundo, para obedecerla. Y tercero, para enseñar en Israel sus estatutos
y decretos. Esdras había preparado su corazón. Esdras tomó una decisión. Y aquí la Escritura nos está llamando a venir en pos de él. Si alguno viene a mí, evalúe si realmente yo estoy en Cristo y quiero escuchar atentamente su voz. Que mi actitud para con Dios es temblar a su palabra. Si estoy dispuesto como Esdras a conocerle, a aplicar su preciosa palabra a cada una de nuestras vidas y como resultado de todo ello, a enseñar a otros. Algo parecido a lo que Pablo le dice a Timoteo allí en 2 de Timoteo 2:2. Bueno, desde el 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Y meditábamos el sábado en el Salmo 12, porque los piadosos y fieles están acabando en la tierra. Esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. Entonces mire cómo la Escritura nos lleva a disponer nuestro corazón, a decirle a mi Señor, hasta aquí te he venido fallando, pero de aquí en adelante yo quiero ser ese siervo. Yo quiero ser ese instrumento que no solamente de labios te honre, que no solamente con mi mente, sino que mi corazón esté dispuesto para humillarse delante de Dios, para decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo un versículo bien interesante, versículo 29. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Maravillosa promesa. ¿Cuántos de nosotros deseamos que nuestros hijos sirvan al Señor? Pienso que es una oración que como creyentes hacemos desde antes que nuestros hijos vengan al mundo. Señor, yo quiero ser como Ana, que mi hijo te sirva, que mi hijo te glorifique, que mi hijo sea un instrumento para la gloria de tu santo nombre. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? ¿Y a quién se está enfocando? ¿Al hijo o al padre? Indudablemente está enfocando al padre. Dice que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, para que a ellos y a su descendencia les fuese bien para siempre. ¿Quién dieran que tuviera tal corazón? Tal corazón para servir a Dios, tal corazón para apartarnos del mundo y comenzar realmente a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a esto es lo que se refiere ahí en Lucas, cuando dice, si alguno viene a mí y no está dispuesto. Ese pero, ese contraste, que tuvieran tal corazón. Vamos a ir cerca a Josué, porque vamos a ver la decisión de un hombre que fue radical en su vida, en sus principios. Josué capítulo 24. Y aquí nos viene a hablar un hombre que está hablando sus últimas palabras. Está dando sus últimos consejos a su pueblo. Se trata de Josué.
Josué 24, versículo 14. Capítulo 24, versículo 14. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Cuál es la exhortación que está haciendo Josué? Que sirvamos. Primero, temed a Jehová. Segundo, servirle con dos características muy importantes, con integridad y en verdad. ¿A qué nos está llamando Dios? A este propósito en cada una de nuestras vidas. A venir en pos de Él, si alguno viene a mí, pero claro, es necesario venir a Él. Primero, temiendo a su santo nombre, temiendo a su palabra. Segundo, servirle con integridad y en verdad. Y tercero dice, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. ¿El llamado a qué es? ¿A congregarse? ¿A venir todos los miércoles, los martes, viernes y domingos? El llamado es a servir al Señor. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero la decisión de Josué, ¿cuál fue? Pero yo, en lo que respecta a mí, ¿qué voy a hacer? Y ese es el aspecto en cada una de nuestras vidas. No pensar en mi vecino, no pensar en mi hermano, sino pensar en mí. Lo que Dios me está hablando hoy a mí. Así como ese día Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero es interesante que esto no lo dijo en emociones. Esto no lo dijo porque de ahí en adelante iba a comenzar a servir al Señor hasta su muerte. Esto lo dijo porque él ya había venido sirviendo al Señor con su casa. Y ya estaba a las puertas de llegar a la presencia del Señor. Versículo 23. La parte final dice, e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel. E inclinad, tomar la decisión, disponer mi corazón. Así como Daniel había dispuesto su corazón para no contaminarse. Es una disposición, es una decisión de querer escuchar la palabra de Dios, de anhelar obedecerla, servirle con integridad y en verdad, de decirle a mi Señor, aquí estoy, versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. A él serviremos, a su voz. Es necesario que comprendamos que el que tiene oído para oír, escuche lo que la palabra de Dios me está diciendo a mí. ¿El pueblo cumplió esta promesa o no la cumplió? En el versículo 31 encontramos la respuesta. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Así que mientras permaneció esta generación, cumplieron esta promesa que le hicieron a Dios. Y los que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y eso nos lleva a todos aquellos que sabemos la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. El precio que fue pago, valga la redundancia, por cada una de nuestras almas. Fue un precio mínimo. Fue un precio que solamente Él podía pagar. Entonces, cualquier cosa que nosotros demos es algo muy mínimo comparado con lo que Él hizo por cada uno de nosotros.
Y tenemos la plena seguridad y sabemos todas las obras que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. A Cristo el Señor servimos. Y pensaba también en las últimas palabras, la última exhortación que le hace Pablo a Timoteo. Un versículo muy diciente allá en 2 de Timoteo capítulo 4. La última carta que Pablo escribió fue 2 de Timoteo. Y le dice a Timoteo, sé sobrio, pero tú, sé sobrio en todo. Sé un hombre prudente, un hombre que hable con la razón, que actúe con la razón, que es una persona sobria, una persona que está con sus 5 sentidos puesto en lo que está haciendo. Es todo lo contrario a una persona ebria, que el alcohol la toma y ya es una persona que normalmente no actúa como actúa siempre, porque el alcohol lo tiene bajo su control. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo en la persona, en el creyente. Que nos podamos embriagar de la llenura del Espíritu Santo. Y que ya no sea yo quien hable, sino que sea Dios hablando a través mío. Dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Esté dispuesto a soportar el oprobio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabras profundas y sabias que le da su amado padre Pablo a su amado hijo espiritual Timoteo. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una de las últimas exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo. Y pensaba también en las últimas palabras del rey Salomón. Dice en Eclesiastés, porque todo el discurso de Dios es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pensaba también en las últimas palabras de David, con lo que nos terminó hablando el hermano Samuel el domingo. Porque no daré al Señor nada que no me cueste. Porque no daré al Señor nada que no me cueste. Y ese es el contexto de la escritura aquí en Lucas 14. Si alguno viene a mí y no está dispuesto a, después seguiremos estudiando el pasaje, pero me llamó mucho la atención ese: si alguno viene a mí, y detenerme un momentico ahí. Si alguno viene a Cristo y no está dispuesto a escuchar su voz atentamente, a que la palabra de Dios more en abundancia en mi corazón, que yo tiemble ante su preciosa palabra, que Él es el Rey de mi vida y que a Él es el que le servimos, y que esté dispuesto a obedecerla y a enseñar su palabra, que haya una decisión de corazón de no darle a mi Señor nada que no me cueste. Claro, cuando yo decido ir en pos de Cristo, ¿hay un precio que pagar? Claro, aquí lo vamos a ver. Indudablemente hay un precio que pagar. Pero si yo decido hacer lo contrario, así como le dijo Josué al pueblo, bueno, allá ustedes, miren a ver a quién sirvan. Si a ustedes no les parece bien servir al Señor, entonces miren a ver a qué Dios escogen para servir. Cuando yo tomo esa decisión, también hay un precio que pagar. ¿Cuál es más alto? ¿Cuál es el precio de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza?
Ese es el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Cuando estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando no es así, también hay un precio que pagar. Y nunca se me olvidará, lo he dicho muchas veces, un hermano que tocó mi corazón cuando él se acercó un día y llorando me dijo, hermano, tengo 3 hijos, de 18, 20 y 22. Dice, y lamentablemente lo que mis hijos están haciendo hoy fue lo que yo les enseñé. Y estoy hablando de un hermano que es creyente desde los 13, 14 años. Toda su vida creyente, de padres creyentes. Dice, yo nunca tomé en serio a Dios. Siempre mi vida de creyente fue como la ola, para allá y para acá. Nunca tomó en serio el obedecer la voluntad de Dios. Nunca tomó en serio en ser un verdadero hombre de Dios. Dice, y hoy me arrepiento, me decía él, con lágrimas en sus ojos, porque mis 3 hijos están sirviendo a Satanás. Y hoy en día ese hermano es un muy buen siervo. Y sus hijos siguen sirviendo a Satanás. Y oramos por la misericordia de Dios para con estos chicos. Y tienen unas vidas, y él reconoce, dice, fue lo que yo les enseñé a mis hijos, que la obra de Dios no era importante, que Dios no era importante para mí, que sí soy salvo, voy a la iglesia, trato de ser fiel en asistir, pero nunca se comprometió. Y ahora es un hombre comprometido. Pero había cosas que él dejó, años, sus hijos, toda su vida, viéndolo a él con esa tibieza para con el Señor. Y llegó el momento de que él reconoció que ojalá podamos evaluar que servir a mi Señor es un deleite, es un gozo, pero hay que estar dispuestos a escuchar su voz, a obedecerla, a tomar la decisión, porque es una decisión personal. Yo decido si quiero servir a mi Señor porque le amo, porque Él es mi Señor, o decido vivir mi vida de cristiano como la ola venga y me lleve, como mi estado de ánimo. Si estoy contento, entonces hoy voy a la iglesia. Si estoy triste, entonces oremos. Padre Santo, y damos gracias por tu misericordia. Gracias porque podemos ver esa preciosa palabra de venid en pos de mí, dice mi Señor Jesucristo. Si alguno viene a mí, hoy te imploramos, Padre Santo, que podamos tomar decisiones, cada uno, Señor, lo que tú nos estás hablando. Que podamos decirte, Señor, yo quiero dedicarte lo que me resta de vida. No sé si será un mes, un día, 20 años, 30 años, mi Señor, no sabemos. Pero Padre, que nuestro corazón esté dispuesto a decirte, yo y mi casa serviremos a tu santo nombre. Padre, que nuestro corazón esté sensible a tu voz. Sabemos que tú nos hablas una y otra vez. Y sabemos que tú te deleitas en siervos fieles, siervos íntegros, siervos que amen tu palabra, que amen tu obra. Padre, que seamos instrumentos en tu mano, así como tú exhortas a Timoteo diciéndole, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, será santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Padre, que estemos dispuestos para hacer tu voluntad. Que nuestro corazón esté contrito y humillado delante de tu presencia. Que nuestro corazón esté dispuesto, así como lo llamamos en Deuteronomio. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón para temer tu santo nombre? Para servirte en integridad y en verdad. Enséñanos a esperar, enséñanos a confiar. Guíanos, Padre Santo, a vivir en esa llenura del Espíritu Santo, como la exhortación que tu palabra nos da. Que podamos andar en el Espíritu
y no en la carne, Padre. Sabiendo que ahí es donde está el verdadero gozo, el propósito de nuestras vidas y esas promesas maravillosas para cada una de nuestras vidas. Gracias por este tiempo. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.